Poco sobre el desarrollo carrera eh, y cuán relevante es el autoconocimiento en ese desarrollo carrera para poder tener un desarrollo que tenga que ver con nuestra vocación y con quiénes somos, ¿no es cierto? Y acá la línea de tiempo, ¿no es cierto? Cuando ahí sale como en amarillo todas las decisiones que nos toca tomar, por ejemplo, con respecto al tema de los estudios, ¿no es cierto? Desde la juventud hasta los 18 años, donde uno elige carrera, después, ¿no es cierto?, el estudio en nuestra carrera, que puede ser hasta los 23, 24. Y si queremos trabajar hasta los 65, 70 años, seguramente vamos a tener otros espacios de estudios, quizá un magíster, un executive program, y hoy día también hay distintos programas para ser director o para empezar a tener una jubilación, ¿no es cierto?, de manera activa, ¿sí? Y entonces también uno se vuelve a especializar y vuelve a estudiar. Entonces, en todas esas etapas tenemos que ir pensando eh, dónde está puesta nuestra vocación, qué es lo que nos resulta más natural, qué es lo que nos resulta, ¿no es cierto?, en nuestra zona de confort, y en nuestra zona de confort no para quedarnos tranquilos, sino en nuestra zona de confort donde tenemos nuestras habilidades y podernos expresar de mejor forma. Por lo tanto, son varias decisiones, y cuando nosotros como Headhunter conversamos con las personas en esta trayectoria, uno se encuentra con un montón de vacíos, ¿no es cierto? Primero en el vacío de cuál carrera, qué estudio, ¿sí? Salgo del colegio, ¿no es cierto? Y cuál va a ser mi siguiente paso, qué tiene que ver más conmigo, ¿sí? Y luego una vez que opto por la carrera, salgo de la carrera y, por ejemplo, una carrera como la nuestra, ingeniería comercial, que es una carrera sumamente abierta, que te permite trabajar en distintos ámbitos, algunos más cuanti, otros más blandos. Bueno, ¿qué trabajo? ¿En qué empresa? ¿Ah? Y cuál va a tener que ver más conmigo? Entonces, resulta natural hacerte esas preguntas como ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis áreas de interés? Y el área de interés no solamente tiene que ver dónde me gustaría trabajar, sino también un poco qué me hace levantarme en las mañanas, cuáles son mis motivaciones, qué hace que en la mañana esté súper energizado para abordar nuevamente el trabajo, qué me motiva, qué me sale fácil. Nosotros muchas veces preguntamos como cuando la gente no se conoce bien, bueno, ¿y tú qué rol ocupas dentro de un grupo de amigos cuando viajan? ¿Quién eres tú? ¿El que empuja el viaje? ¿El que organiza las cosas? ¿El que concilia los puntos? Y también, a esta altura, por lo menos de mi partido, ¿no es cierto?, que ya tengo sobre 50 años, ¿qué no estoy dispuesto a transar? ¿Ah? Eso es algo que vamos acumulando también en nuestra mochila, decir, bueno, al principio de la carrera estaba dispuesto a tenerlo, pero después, en la medida que voy sumando años de experiencia, hay cosas que no estoy dispuesto a transar. Y particularmente, y hablando un poco de lo que nos toca a nosotros, eh, he hecho varias acá seminarios en la facultad, ¿no es cierto?, sobre la entrevista. Entonces preparamos a los egresados para una entrevista y llegamos a varias conclusiones, ¿no es cierto? Primero, que estar bien preparado para una entrevista predice un mejor desempeño y eso efectivamente nos va a llevar a un buen lugar de trabajo. Como número uno les digo, bueno, tienen que conocer su experiencia, saberse la secuencia, conocer la fecha, no olvidar los nombres de la gente con que trabajaron, o sea, lo mínimo, ¿no es cierto?, es conocer ese currículum que a veces no es tan fácil, no es tan natural y la gente no se lo sabe, ¿ah? Y se confunden las fechas, no se acuerdan en los tiempos de trabajo en algunos lugares o a veces también olvidan quién es, cómo se llama la jefatura, tema súper relevante para poder levantar la referencia. El otro tema, y yo diría que uno de los predictores más importantes del desempeño tiene que ver con la motivación, ¿sí? Y ahí en una entrevista uno tiene que construir dos motivaciones. Uno, ¿por qué me motiva la posición a la cual estoy postulando? Y lo otro, ¿por qué me motiva la compañía? ¿Qué propósito tiene la compañía? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y lo otro que normalmente les digo es como preparen tres mensajes. Igual que cuando uno vende un producto, uno dice ya, no puede tener tantas ventajas este producto para describir máximo tres, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, a propósito de uno,
Y en construir esa ventaja competitiva de cada uno, también siempre les digo, otorguen 3 mensajes centrales. ¿Para qué? Para que cuando termine la entrevista, el entrevistador diga, ah, ok, conocí a la Cecilia y la Cecilia me parece una persona, no sé, súper enérgica, que tenga 3 conceptos míos, ¿sí? Y que no se diluya en un montón de información donde finalmente esa percepción se termina, ¿no es cierto?, diluyendo, se termina perdiendo y no genera recordación. Y el último tema que siempre digo, en una entrevista hay algo transferencial, hay algo de mi personalidad que, ¿no es cierto?, como que toca a la otra persona y como que le entrego de alguna manera a través del ritmo en que converso, cómo expreso mis ideas, ¿sí? Ahora, todo eso tiene que ver un poco con conocerse. Por lo tanto, si no me conozco, difícilmente voy a poder expresarme bien y voy a poder entregar un buen mensaje, ¿no es cierto? El conocer la experiencia implica conocer los altos y bajos durante la carrera. Todos hemos tenido altos, todos hemos tenido bajos. Con el diario del lunes es mucho más fácil encontrar cuáles son los bajos de esa carrera y es importante conocerlos, conceptualizarlos y poderlos expresar. El segundo tema con respecto a la motivación tiene que ver con el fit cultural que voy a tener con la compañía. Yo qué tengo que ver con esa compañía y para eso tengo que conocerme a mí misma. Y desde el punto de vista de generar esta ventaja competitiva, esta marca personal, obviamente también me tengo que conocer, ¿ok? Y ahí este tema transferencial que yo otorgo hacia el otro lado, también lo voy a conocer mejor y lo voy a manejar mejor si es que me conozco. ¿Cuáles son los típicos feedback que damos después de una entrevista? ¿Ah? Cuando nosotros presentamos la terna, y el cliente nos dice, mira, este candidato no me gustó tanto, un poco, ¿con qué nos encontramos al otro lado? Primero con un tema como de sobreventa, ¿sí? Como decir, mira, todo lo hago bien y lo que termina pasando es que el discurso pierde credibilidad versus también, ¿no es cierto?, a las personas que son excesivamente humildes, que nosotros durante la entrevista tenemos que decirle, oye, esto es un tremendo logro, tienes que destacarlo y todo. ¿Qué es lo que tiene a la base eso? Es como falta de seguridad. Y esa falta de seguridad también, obviamente, se relaciona con esta falta de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Y cuando he hecho algo mal, tener la seguridad de que a todos nos ha pasado en nuestra trayectoria de carrera, tener la humildad para contarlo y también un poco cómo salir adelante, cuál es la acción reparatoria, etcétera. El otro tema que también nos pasa durante la entrevista es que genera a veces una situación, ¿no es cierto?, como de disparidad entre el entrevistador y el entrevistado y las personas empiezan a mostrar ansiedad, ¿no es cierto?, muy alta energía y eso también a la base hay un tema de inseguridad. Sí, el querer entregar más información de lo que puedo entregar en una hora, entonces me apuro, voy rápido, no dejo las ideas instaladas, ¿no es cierto? De nuevo, falta de seguridad. Después, y una parte súper crítica, cuando uno pregunta sobre las áreas de mejora, cuáles son mis debilidades, uno se impacta. Personas ya con una carrera súper avanzada no son capaces de formular un área de mejora contundente. Entonces al final termino dándole este consejo a los candidatos. Mira, tu mayor cualidad, tu mejor característica, normalmente en el extremo es tu área de mejora. Por ejemplo, si eres una persona súper rigurosa, perfeccionista, en el extremo esto pasa a ser micromanagement, me cuesta salir del detalle, ¿sí? Bajo presión empiezan a extrapolarse esas mejores características en algo que también tengo que mejorar. Y en ese sentido siempre digo, digan cuáles son sus áreas de mejora y también un poco cómo las administran. Si ustedes tienen conocimiento de ellas, van a poder decirlas con total naturalidad y decir, bueno, esto lo administro de esta manera. Si no soy capaz de ordenar mis cosas, entonces normalmente las personas viven o trabajan acompañados de una tabla de Excel, con un listado de las cosas pendientes, porque tratan de ordenarse, o sea, tratan de buscar el apoyo. Eh,
buscar, ¿no es cierto?, esas realezas, o sea, esas reales fortalezas distintivas. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? De nuevo, autoconocimiento. El otro tema, ¿no es cierto?, hablar todo positivo, sin fracasos, también eso es falso, eso no existe. Y también ojo con las frases de, mira, no me arrepiento de nada, todo fue un aprendizaje, está bien. Yo creo que para todos los momentos difíciles son los mayores momentos de aprendizaje, pero eso no implica que no tengamos momentos difíciles. Y por último, y eso empieza a pasar en el momento como cuando uno ya es más adulto y uno dice, ya, no tengo mucho que cambiar, ya estoy instalado acá. También la sociedad espera que uno se mantenga un poco en esas características que tiene, es decir, yo soy así, esto es inherente a mí, esto ya tiene que ver con mi historia de vida, con mi ADN, porque mis papás eran así o porque me criaron de esta manera. Entonces, lograr un cambio se hace muy difícil. Y más difícil aún si yo no he sido capaz de definir aquello que necesito cambiar, de ponerle un nombre, ¿sí? Entonces, desde ahí, no solamente el autoconocimiento para poder buscar el mejor lugar donde puedo trabajar, para poder buscar el mejor fit cultural, para poder liderar bien, sino también para poder transformarme y poder generar mi mejor versión. De ahí que el autoconocimiento en toda la trayectoria de la carrera es sumamente relevante y esto nunca para, ¿ya? Eso, Antonio, con esa motivación desde el punto de vista laboral y de lo que nos toca ver a nosotros, eh, sería bueno que partas con tu charla. Muchísimas gracias, Cecilia. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Marcela, Paulo y Cecilia, quienes me invitaron a que nos juntáramos a ver este tema en este webinar. Y qué bueno que hayan varias personas que estén interesadas en el autoconocimiento. Em, Ahí ven mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Me gustaría partir con un video a modo introductorio y que se relaciona muy bien con lo que tú estabas diciendo, Cecilia, para que lo veamos. Un video de la televisión danesa que consideramos muy apropiado verlo ahora. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely.
heterosexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Larga, la invitación de este comercial de la televisión danesa es conocernos, pero conocernos ¿para qué? Para encontrarnos, ¿no es cierto? Y conocernos nosotros mismos para encontrarnos nosotros mismos. Ver las diferencias que tenemos con el otro, pero también las similitudes que tenemos con el otro, que nos permite ir adaptando nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra manera de comunicarnos con los otros, algo que hace muy relevante el conocimiento. El autoconocimiento no es una moda, ¿no es cierto? Hace 2500 años atrás ya Sócrates lo planteaba como una necesidad virtuosa, ¿no es cierto? Que el examinarse a sí mismo y a los demás lo hacía feliz y virtuoso, y los clásicos, después los romanos y muchos de los maestros de la filosofía lo han planteado así. Y tampoco el autoconocimiento muchas veces se confunde con el autoayuda, ¿no es cierto? La autoayuda es necesario, es bueno leer este tipo de libros. Yo me he leído varios de estos que estoy mostrando en pantalla, pero hace muy necesario también el autoconocimiento, conocerse primero para ver qué libros son los que van a ser más beneficiosos, me van a ayudar más en mi proceso de autoayuda, ¿no es cierto? Tal como comentaba Cecilia, ¿no es cierto? Esto que como adulto uno dice que uno ya no cambia. Bueno, Robert Keegan, psicólogo, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, plantea algo muy interesante sobre el autoconocimiento, ¿no es cierto? Solo podemos transformar aquello que conocemos, que somos capaces de identificar, delinear y acotar, ¿no es cierto? La frase que decimos, no podemos mejorar lo que no hemos medido, ¿no es cierto? Lo que no conocemos. Entonces, es convertir nuestro sujeto, quienes somos, en un objeto, en algo que tenemos, ¿no es cierto? Y para reconocer ese objeto, muy importante el autoconocimiento. Harvard Business Review publicó un estudio sobre qué porcentaje de los problemas empresariales se ven a la falta de habilidades interpersonales. Entonces, el que quiera abrir el micrófono, ¿no es cierto?, puede decir qué porcentaje cree que de los problemas empresariales se pueden deber a la falta de habilidades interpersonales, ¿no es cierto?, partes de las habilidades blandas. Paulo. 89% dice Claudia. Sí, Pablo está con el micrófono apagado. Yo la otra vez dije un porcentaje menor. Sí. Ahí, perdón. Sí. Yo creo que el 90% tiene que ir con las habilidades interpersonales, las muy mal llamadas habilidades blandas, nuestra capacidad para gestionar emociones propias y de otros, motivar, gestionar nuestras propias emociones. Claro, tal como dice Pablo, yo estoy muy de acuerdo con las muy mal llamadas habilidades blandas que hoy día se llaman power skills, ¿no es cierto? Bueno, el 87% determinaba el estudio de Harvard Business Review, ¿no es cierto? Muy cercano a lo que dijo Claudia, que dijo el 89%, ¿cierto? Entonces, si tenemos un 87% de problemas empresariales que se ven a las habilidades interpersonales, y el autoconocimiento es fundamental para el desarrollo de las habilidades interpersonales, se hace esto algo urgente y importante, ¿no es cierto? Algunos porcentajes de áreas de comportamiento, ¿no es cierto?, de factores de éxito para el trabajo en equipo. Casi un 25% en la construcción de las relaciones, ¿no es cierto? El building rapport que hablan los gringos. Y eso mismo, si no construye las relaciones, se transforma en un 45% en el fracaso del trabajo en equipo, ¿no es cierto? Manejos de la complejidad, la comunicación, la decisión, autocontrol, aparecen nuevamente, mayoritariamente las power skills, ¿no es cierto? Estas habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas, y un 6% la habilidad técnica, es decir, lo que nos enseñan
en la universidad o en el colegio, o después voy adquiriendo esas habilidades técnicas, y un 10,5% en relación del fracaso. Si lo llevamos esto a el modelo que desarrollamos en Lumina Learning, ¿no es cierto? La primera etapa es el autoconocimiento, ¿no es cierto? La base de esta pirámide que me permite conocer nuestras preferencias, los comportamientos, las reacciones que tengo de manera natural y bajo presión, ¿no es cierto? Conocer mi aspecto y mis cualidades. Un segundo nivel, cuando ya tengo desarrollado el autoconocimiento, me permite reconocer al otro, ¿no es cierto? Darme cuenta la manera diferente que tienen de ser las otras personas, para poder ver también qué cualidades mías están representadas en él, qué cualidades tenemos similares y qué cualidades tenemos diferentes, ¿cierto? Que esas cualidades me pueden ayudar a potenciar las cualidades que yo tengo más bajas, con menor puntaje, ¿cierto? Y cuando valoro esa diversidad, me permite construir las relaciones, el rapport, ¿no es cierto? Que hablan los gringos, y ajusto mi comportamiento, mi manera de comunicarme con el otro para poder construir esa relación. ¿Y construir esa relación para qué? Para co-crear resultados, ¿cierto? Donde colaboro decididamente para lograr metas y resultados en conjunto. ¿Cuántos tipos de personalidad conocemos? Hay test de personalidad que se estructuran en base a 16 tipos de personalidad, otros que se estructuran en base a 8 tipos de personalidad, otros en base a 4 tipos de personalidad. Lo interesante que planteamos en Lumina es que no hay que medir o dar los resultados en base a tipos de personalidad. Lo que tenemos que hacer es medir y conocer y entregar información sobre las cualidades de la personalidad, y no encasillar a una persona en un tipo de personalidad. Porque yo, al encasillar, estoy teniendo un sesgo, que a esa persona le estoy entregando información sobre un tipo de personalidad donde se dio que ella tenía algunos de los puntajes más altos. Y estoy dejando fuera de su información, de su autoconocimiento, las cualidades de personalidad que quizás están presentes en otros tipos de personalidad. Entonces, nosotros en Lumina rompimos con ese paradigma de los tipos de personalidad para medir las cualidades de su personalidad. Me encantaría escucharlos, o más que escucharlos, que elijan de estas 24 cualidades que están acá, elijan 4, máximo 5, que ustedes se sienten identificados, que son las cualidades que tienen más presentes. De las que están en pantalla, la anotan en un papel o las memorizan. Ya vamos a empezar a jugar un poco de dónde podrían estar ustedes, en qué lugar del mapa de personalidad, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a ver que estas cualidades se empiezan a mover, se empiezan a agrupar, porque es como construimos nosotros esta medición. Lógico, competitivo y duro están juntas, ¿no es cierto? Confiable, estructurado, determinado, sociable, expresivo, íntimo, mesurado, observador, ¿cierto? El que estos conceptos, estas cualidades se hayan agrupado de esta manera, obedece a la teoría, ¿no es cierto?, que hay detrás, que viene desde Carl Jung, ¿no es cierto?, donde ya ahí estaba identificado el aspecto introvertido y extrovertido, que era como se estructuraba gran parte de las personalidades, y Jung agregó 4 arquetipos adicionales que tenían que ver con el juzgar y el percibir, ¿no es cierto?, aspectos opuestos, o el juzgar positivo, juzgar negativo, ¿no es cierto?, más juzgamiento, menos juzgamiento, la intuición o la sensación, el sentimiento o el razonamiento. Tomamos los 4 arquetipos jungianos y los sumamos al modelo de Big Five o Ocean, ¿no es cierto? Y tomamos estos 5 elementos para analizar y construir nuestro modelo de medición psicométrica, ¿no es cierto? Consideramos también el neuroticismo, ¿no es cierto?, que es la inestabilidad emocional. Está incorporado también en este modelo de medición, que muchos de los otros que consideran Big Five consideran solamente 4, la apertura, el consciousness, extroversión o introversión y la amabilidad. Nosotros consideramos fuertemente el neuroticismo.
¿cierto? Que es la gestión emocional o la inestabilidad emocional. Entonces, principalmente, si tengo mi conducta y mi comportamiento en base al corazón, hemisferio superior o en base al cerebro, incorporamos el modelo junguiano, ¿no es cierto? A ese modelo junguiano incorporamos Big Five o Ocean, ¿no es cierto? Y construimos este modelo, este mapa de personalidad donde tenemos inspirado, opuesto a disciplinado, pensador de panorama global, opuesto a aterrizado, extrovertido, introvertido, enfocado en los resultados o enfocado en las personas, donde están estos 8 aspectos, que cada uno de estos 8 aspectos tiene 3 cualidades de la personalidad, que fue en donde se agrupaban. Entonces, si ustedes eligieron palabras que tenían que ver, por ejemplo, 2 palabras que tenían que ver más que nada con complaciente y colaborador, usan principalmente en su conducta y comportamiento aspectos que tienen que ver con enfocados en las personas, ¿no es cierto? Ustedes se ubicarían más acá. Si elegí palabras que tenían que ver más que nada con ser sociable o expresivo, es el aspecto de la extroversión el que yo más utilizo, ¿no es cierto? Este resultado se demuestra a través de esta gota de agua que nosotros llamamos un splash, ¿no es cierto? Que es un gráfico que mientras más largo sea el brazo de la gota, más alto puntaje, y el grosor de ese brazo tiene que ver en relación con los aspectos vecinos, ¿no es cierto? Entonces, introvertido, que tiene un alto puntaje y también es grueso, es porque aterrizado también tiene una utilización, a pesar de que es bajo puntaje, se utiliza en ciertas circunstancias muchos aspectos de basado en la evidencia, práctico y cauteloso, y lo mismo que enfocado a las personas, y eso da el grosor de ese brazo de la gota. Además de estar midiendo estas 24 cualidades nosotros las medimos en 3 personas diferentes, ¿no es cierto? Los lentes de cómo nos comportamos. La palabra persona viene de la máscara de actor, ¿cierto? Del teatro griego, del etrusco, incluso yendo más atrás. Entonces, tenemos diferentes máscaras que nos vamos poniendo de acuerdo a la situación que estamos viendo. Nuestra persona natural, nuestra persona cotidiana, que es normalmente en el trabajo, ¿no es cierto? Una aplicación de persona cotidiana, o nuestra persona sobreextendida y bajo presión. La persona natural es lo que nos gusta, las cualidades que nos gusta utilizar naturalmente. La persona natural, la persona cotidiana es lo que hacemos, las cualidades que utilizamos en lo cotidiano y que ya ajustamos ciertas cosas para nuestro desempeño. Y la persona sobreextendida o baja presión es las cualidades que utilizamos demasiado cuando estamos en condiciones de estrés, ¿no es cierto? Entonces, se genera una medición de 24 cualidades, de estas 24 cualidades que vimos en nuestra persona natural, lo que nos gusta utilizar naturalmente, las cualidades que se nos dan naturalmente. Y ahí tiene mucha relación con lo que planteas tú, Cecilia, de este fit, ¿no es cierto? Este fit cultural o este fit que puedo tener yo con la organización o con el trabajo o con lo que quiero hacer. La idea, el ideal, es que el gráfico de la persona natural sea lo más parecido al de la persona cotidiana. Porque quiere decir que yo en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, me estoy desempeñando, me estoy desenvolviendo naturalmente. No tengo que estar ajustando ninguna cualidad de mi personalidad para lograr ese desempeño y lograr los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos gráficos muy diferentes de la persona cotidiana a la persona natural, cuando ajusto demasiado mis cualidades, esa persona está haciendo un esfuerzo importante para poder cumplir con su rol, con su cargo o con las competencias en ese escenario. Y la persona sobreextendida siempre va a ser muy diferente, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver por qué. También representamos estas mediciones no solo con este gráfico, con el splash, con esta gota de agua, sino que con las barras, donde podemos ver los diferentes puntajes de la persona natural, de lo cotidiano y sobreextendido. Entonces, si tomamos como ejemplo la cualidad de conceptual, esta persona naturalmente tiene un 62% que utiliza o es conceptual. En su trabajo lo baja un 24% y sobreextendido después lo vuelve a aumentar a un 40%. ¿Cuál es la ventaja
o el beneficio de medir en estas tres personas, que yo puedo empezar a ver, ¿no es cierto?, cuáles son mis cualidades clave, es decir, que tanto en mi persona natural como en mi persona cotidiana yo tengo puntajes altos. Entonces, este resultado, esta persona puede ver que una cualidad clave de él es ser complaciente, ser colaborador, ser lógico o ser determinado, ¿no es cierto? Y observador. Puedo ver las amplificaciones, es decir, dónde mi trabajo, por ejemplo, me está exigiendo un mayor gasto energético y dónde estoy amplificando y aumentando una cualidad que no se me da naturalmente. La persona es un 64% empático, pero lo aumenta un 95% en su persona cotidiana, es decir, su trabajo le está exigiendo un esfuerzo que tenga que ser más empático aún de lo que es naturalmente. Sociable es un 25% y el trabajo le exige que lo aumente a un 63%, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando quizás de una persona más introvertida, ¿no es cierto? Y confiable, un 36%, 82%. Entonces empiezan a aparecer dónde yo estoy haciendo un esfuerzo para poder cumplir con este fit, ¿no es cierto? Estar con un buen desempeño en el lugar donde trabajo. Los tesoros ocultos, al revés, que también requieren un gasto energético, donde naturalmente tengo mayor puntaje en alto y algo pasa en mi aspecto cotidiano, en mi trabajo, por ejemplo, que tengo que disminuir esa cualidad. Eso también significa un gasto energético, o al revés, puede ser también que tengo un recurso subutilizado y que puedo utilizar mejor en mi trabajo. Las cualidades bajas, identifico también tanto que en mi persona natural como en mi persona cotidiana tengo bajo puntaje, y las sobreextensiones, ¿no es cierto? Lo que estoy utilizando demasiado cuando estoy en estrés, ¿no es cierto? Empático, ¿qué es lo que pasa acá en situación de estrés cuando utilizo demasiado una cualidad? Empático, por ejemplo, ya deja de ser empático y se transforma en sobreemocional. Estructurado, deja de ser estructurado y se transforma en un planificador rígido. Confiable, se transforma en indeciso, basado en la evidencia, en perdido en los detalles. Y una persona práctica, cuando está estresada porque utiliza demasiado ser práctico, ya se transforma en una visión estrecha. Las paradojas me permite ver también qué cualidades opuestas yo estoy utilizando, ¿no es cierto?, que tienen ambas alto puntaje. Por ejemplo, colaborador y competitivo, que son cualidades opuestas, las dos tienen alto puntaje, y esto puede mostrar una integración activa para adaptarme, para ser muy flexible a diferentes contextos, pero también me puede mostrar cierta tensión interna. Entonces, cuando yo empiezo a conocer las cualidades, empiezo a ver cuáles utilizo, cuáles dejo de utilizar para un mejor desempeño. Vamos a jugar un poco con la inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial en Lumina para imaginarnos o desarrollar Isaac Newton contestando el test de Lumina, ¿no es cierto? Y dónde se ubicaría Newton, Jane Goodall, ¿no es cierto?, Stephen Hawking. Y resulta este mapa en su persona subyacente, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con cierta sorpresa. Por ejemplo, Einstein, que yo habría pensado que Einstein estaría acá más cercano al aspecto aterrizado y disciplinado. Einstein tiene mucho de inspiración y de pensador de panorama global. Entonces, uno conociendo la historia de Einstein empieza a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Porque imagínense a alguien estando en la Universidad de Princeton que le dice a sus colegas: me imaginé viajar a través de un rayo de luz arriba de una bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, es claramente algo bastante volado, por decir, muy lejano de lo aterrizado. Pero Einstein finalmente, lo que él pasa en su persona cotidiana es que tiene que llevar esa idea muy elevada de viajar a través de un rayo de luz arriba de una bicicleta a mostrarlo matemáticamente, ¿no es cierto?, con la fórmula de E igual mc cuadrado, ¿cierto? Y vemos que Einstein en su persona cotidiana se acerca mucho más al aspecto enfocado a resultados disciplinados. Entonces, adapta sus cualidades, su desempeño, utilizando cualidades que en su persona natural no tenía, ¿cierto? Este círculo translúcido que está mostrando muestra la personalidad de este equipo. Es decir, este equipo cotidianamente en su trabajo sería un equipo que
globalmente utilizaría principalmente el aspecto aterrizado, ¿no es cierto? Stephen Hawking cotidianamente se va a inspirado, ¿no es cierto? Blas Pascal también está inspirado. Newton está más cercano al extrovertido junto con Max Planck, ¿no es cierto? Jane Goodall, que parece muy apacible, muy disciplinada, ¿no es cierto? Marie Curie, también muy cercana acá a lo disciplinado. ¿Y qué pasa con ellos cuando están bajo presión, ¿no es cierto? En estrés. Einstein empieza a utilizar cualidades de más inspirado, ¿no es cierto? Copérnico también se va inspirado, Marie Curie se va más enfocado a las personas, ¿cierto? Y empezamos a ver estos cambios que nos empezamos a mover en el mapa de la personalidad de acuerdo a los diferentes aspectos. Ahí los podemos comparar, la persona natural o subyacente, cotidiana y sobreextendida, ¿no es cierto? Esto mismo lo podemos hacer, ¿no es cierto?, con cada uno de los equipos de las personas que han hecho la medición de Lumina Learning. Con nuestra Antonio, aplicación, ¿sí? Antonio, y ahí lo que responde un poco, que lo vimos, ¿no es cierto?, cuando estábamos viendo la presentación, que mucha gente cuando les toca hacer un test de personalidad para un proceso de selección de alguna posición, siempre creen que estos test son como discriminatorios, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar Claro. conmigo? Si voy a seguir o no adelante en el proceso. Y lo que muestra el mapa anterior es que personas tan genios como lo que tú mostraste en la diapositiva, las personas que seleccionaste, todos están ubicados en distintos lugares, ¿no es cierto? Y que un poco más bien va a indicar dónde podría ser mejor fit, dónde podría sentirme mejor como trabajador, pero per se no habla de las habilidades, porque están todos distribuidos en distintos lugares. ¿Ah? Exactamente, exactamente. Asimismo es que diferentes cualidades de personalidad y sus habilidades, ellos mismos van ajustando sus cualidades de personalidad para su mejor desempeño. Con nuestra aplicación también podemos hacer esto, algo muy entretenido que lo hicimos con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que como Einstein hubiera contestado el test junto con Erwin Schrödinger, ¿no es cierto? Dos físicos. eh, y le dice a Albert Einstein, ¿no es cierto? Sus preferencias, ¿no es cierto? Su manera de estar comunicándose. Y podemos comparar, ellos se pueden comparar Einstein con Schrödinger, ¿no es cierto? Y sobrepone los dos resultados y les da consejos de relación entre ellos dos, ¿no es cierto? Generalmente Erwin encontrará que conectarse con Albert resulta bien de forma bastante natural, a ambos les resultará bastante fácil dejar que la conversación fluya naturalmente y es poco probable que pongan mucha presión en el otro para limitarse a un asunto particular en la conversación y pueden explorar los diferentes aspectos. Esto mismo lo pueden hacer ustedes. Yo les voy a dejar el código QR para que puedan descargar esta aplicación y hacer un test gratuito para ver qué resultados tienen con sus cualidades de personalidad. Este test gratuito les va a permitir compararse con otras personas también que ustedes quieren a que lo hagan, pero es un test bastante superficial, ¿no es cierto? Es una aproximación, a diferencia del test full. Estos son 15 a 20 preguntas y el test full son 144 preguntas y me permite ver el test full las tres personas, ¿no es cierto? La persona natural, la persona cotidiana y la persona sobreextendida. En esta aplicación solamente vemos una persona combinada, ¿no es cierto? Casos reales del uso efectivo del autoconocimiento. Este es un caso real de un cliente chileno donde definimos un mapa de competencia, ¿no es cierto?, agrupado en los 4 aspectos, ¿no es cierto? El aspecto verde que tiene más enfocado a las personas, el aspecto amarillo que tiene que ver más con la visión, el aspecto rojo con la dirección y el azul con el análisis, ¿no es cierto?, y la evidencia. Se definieron con la estrella cuál de estas competencias es la que el gerente de administración y finanzas debería cumplir. Y lo que nosotros vimos con este gerente de administración y finanzas fue sobreponer el mapa de cualidades de personalidad, ¿no es cierto? Y cuáles se relacionaban con las competencias a desarrollar. Entonces, vimos que los aspectos de aterrizado, disciplinado e introvertido, ¿no es cierto? Que tienen aspectos de mesurado, colaborador en el caso para entrenar y desarrollar a otro, ¿no es cierto? Mesurado,
observador, cauteloso, basado en la evidencia, práctico, confiable, estructurado, determinado, lógico y se hace cargo, eran las cualidades de la personalidad que a este gerente de administración y finanzas le podía ayudar para un mejor desarrollo de esas competencias, ¿no es cierto? De las competencias que están marcadas con la estrella. Y vimos que naturalmente había varias cosas que le permitían a él ayudar su competencia, por lo tanto podría estar muy confortable en el desarrollo de esas competencias. Por ejemplo, el lógico tenía un 99% en su persona natural, un 97% cotidiana, pero un 100% sobreextendido, ¿no es cierto? Y así en las diferentes cualidades vemos que naturalmente tenía un puntaje apropiado para desempeñar ese cargo y esas competencias. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando yo empiezo a analizar las principales cualidades ya más relacionadas donde había una mayor concentración de estrellas o de competencias a desarrollar, ¿no es cierto? Estructurado, que significa que es un planeador organizado y efectivo de acuerdo a nuestras definiciones Lumina, naturalmente es más estructurado y cotidianamente la utiliza menos, baja un 66%. Entonces, en el trabajo como gerente de administración y finanzas, pasaba a ser menos estructurado y sobreextendido, bajo presión, en estrés, tenía un alto puntaje y sobreextendido, estructurado, se transforma en un planificador rígido. Es decir, este gerente en situación de estrés, no solo estructurado, sino que un planificador muy rígido, ¿no es cierto? Confiable, que también tenía un alto puntaje bajo presión, se transforma en alguien indeciso, más que confiable, ¿no es cierto? Práctico, en visión estrecha. Entonces, claramente lo que teníamos que empezar a trabajar con este gerente de administración y finanzas, con esta herramienta de autoconocimiento, era en situaciones de estrés. Las situaciones de estrés a este gerente de administración y finanzas lo llevaban a no poder tener un buen desempeño. Entonces, al conocer que me pasaba eso, qué cualidades eran las que me estaban afectando mi desempeño, me permitía trabajar con otras cualidades que iban a ayudarme a atenuar, a bajar estos puntajes altos en situaciones de estrés. ¿Cómo influyo en las otras personas, ¿no es cierto? Cuando ya empiezo a conocer mis cualidades, reconozco también esas cualidades en el otro, ¿no es cierto? Alguien que tiene cualidades del aspecto más verde, que conversa socialmente, hay que conversar socialmente con él antes de hablar de los negocios y de los proyectos, ¿no es cierto? Alguien que es más amarillo, es dejar que vivan su espontaneidad, ¿no es cierto? Alguien que utiliza más el aspecto con cualidades del aspecto rojo, ¿no es cierto? Elogiarlo por escrito, hay que comentarle sobre los certificados que uno tiene, sobre los premios que ha tenido, sobre los trofeos, los logros, enfatizar en las cosas que puede superar a sus competidores, ¿no es cierto? Y alguien que utiliza más los aspectos, cualidades del azul, tenemos que darle más evidencia, ¿no es cierto? Mostrarle los beneficios del cambio. Son reacios al cambio, ¿no es cierto? Y hay que mostrarle evidencia que me permita justificar esos cambios, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a reconocer a estas personas de acuerdo a su lenguaje corporal, ¿no es cierto? Un azul que está más centrado al arquetipo azul, evita el contacto físico, contiene más las emociones, el rostro revela poco, es un jugador de póker, ¿no es cierto? Mantiene cierta distancia y se muestra más tranquilo y sereno, ¿no es cierto? Un verde hace contacto visual suave, los gestos son suaves, siempre está sintiendo, ¿no es cierto?, con su cabeza para mostrar interés, una leve sonrisa. El amarillo lleva el corazón en la manga, ¿no es cierto?, muy animado, disfruta siendo táctil, enérgico y animado. Y rojo, un contacto visual directo, postura corporal asertiva, se mueve rápidamente, ¿no es cierto? En el tono y en el estilo de hablar, ¿cómo puedo empezar a reconocer, ¿no es cierto?, con quién estoy hablando para adaptar mi forma de comunicarme, ¿no es cierto? El azul, un tono formal con una entrega constante, escucha, se pregunta, un observador pensativo. El verde, muy suave y diplomático. El amarillo, un tono variado, emocionante, cuenta muchas historias, las oraciones cambian de rumbo en la mitad, ¿no? Y el rojo, un ritmo rápido de negocio, responde rápidamente, incluso puede terminar la oración por nosotros, ¿no es cierto?
Les voy a mostrar un video y ustedes vamos a hacer un ejercicio práctico, me van a decir qué color es la persona que están entrevistando, que es Jane Goodall. Important thing, I think, is that so many people, thoughtful people, they think about the problems facing the world today, and there are many, many problems. And then people just feel helpless. What can I do? I'm one person. And I think the most important thing, the most important message is to try and help everybody to understand that every single day we make an impact on the world. You actually can't live through a day without making. ¿Qué color creen que utiliza principalmente Jane Goodall? ¿Cuáles son las alternativas de nuevo, Antonio? Amarillo, ¿no es cierto? Que es muy animada, verde, muy más pausada, con una sonrisa leve, azul, más callado, pero muy atento, y rojo, interrupción constante, enérgico. Verde, verde, dice la gran mayoría, verde, claramente Jane Goodall utiliza más cosas del aspecto verde, ¿no es cierto? Otra situación acá, para que ustedes la vean y me digan, acá tenemos dos personas para que me digan que Megan Fox y Ellen DeGeneres. So before we go, I'm curious about this. I wanted to leave enough time for you to tell me about myself. Okay. I understand you know a lot about astrology. Well, I read a lot about it. I don't know if I. Oh, I was told am you know good a lot. at it. Well, let's Well, I just know see. enough. What do you? So my sign is I'm an Aquarius. Okay. And do you know your moon sign? I do. And I just found out for this. I didn't know before now, but I'm an Aries moon sign. Do you find that you're very independent? No. Oh. Bossy? No. Controlling? No. Okay. Do you, I mean, I kind of, I make decisions and I'm controlling in the fact that do you have a the show would mild? go to hell if I wasn't involved. I mean, I've got like. A ver cómo anda el diagnóstico. Ahí dice Ellen rojo, rojo, Ellen azul, Megan amarillo, dicen algunos, Megan amarillo. Ven, algunos ven. Esto estamos en las suposiciones, nosotros, pero coincidimos nosotros en Lumina, que Megan es amarillo, ¿no es cierto? Y Ellen rojo, ¿no es cierto? Ellen interrumpe, ¿no es cierto? Megan fue sin mayor preparación a la entrevista, ¿no es cierto? No le achuntó a nada de la astrología, fue muy espontánea, muy inspirada, creía que con solamente su inspiración podía sostener la entrevista, ¿no es cierto? Los espacios de trabajo, esto también nos dice muchas cosas. Entonces, cuando yo voy a entrevistar, ¿no es cierto? Voy a una entrevista y veo el espacio de trabajo, ya me puede permitir obtener información para poder tener un mejor desempeño en esa entrevista, ¿no es cierto? El azul, muy ordenado, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Hay un aire más formal y más tradicional. Un verde es más vívido e informal, abundan las fotos de los amigos, de los familiares, muy cálido, muy cómodo. Un amarillo, bien caótico, ¿no es cierto? Pero muy emocionante. Dicen saber dónde está todo ellos, conocen su desorden. Y el rojo, funcional y eficiente, varios gadgets, ¿no es cierto? Dispositivos que buscan la eficiencia, ¿no es cierto? En el rojo es muy frecuente encontrarnos con la abrecarta de esta daga metálica, ¿no es cierto? O este cubre escritorio de cuero. O atrás está el cuadro de Bernardo Higgins o de Churchill, ¿cierto? Eso nos va indicando algunas cosas. Estilos de conversación y temas. El azul es bien medido, pero bien controlador. No le gusta entregar mucha información porque él quiere controlar la situación. Y les gusta que le entreguemos información por escrito, ¿no es cierto? Atención a los detalles y al contenido. Verde, muy colaborador, amable, libre y abierto, atractivo y empático. El amarillo, emocionante y animado, y le gusta la información entregada verbalmente. Un amarillo lee poco los mails, ¿no es cierto? Le interesa más el que le digan verbalmente las cosas. Y el rojo, al grano y eficiente en el tiempo. Se enfoca en la tarea por delante de los problemas de relación. O sea, a un rojo no vayamos a contarle lo que hicimos el fin de semana, cómo están las vacaciones, qué va a hacer ahora en el verano. No, vamos primero al negocio y si queda tiempo, hablamos sobre eso. Consejos para influir en estos colores.
al azul, démosle tiempo para pensar, ¿no es cierto? Y enviarle un seguimiento por escrito. El verde, esperar una energía más lenta y reflexiva, ¿no es cierto? Hacerle preguntas que demuestre que me preocupo por ello y la venta dura no funciona con el verde. El amarillo, hay que mantener la discusión animada y entretenida, hay que hacerle preguntas abiertas para que ellos desplieguen toda la historia. Rojo, ir al grano rápidamente y pedirles que resuman lo que les gusta y lo que no nos gusta de este día, ser rápido y directo, ¿cierto? Les dejo este QR para que ustedes puedan escanear, ¿no es cierto? Y descargar la aplicación gratuita Lumina Splash, porque si la quieren hacer este test gratuito, que como yo les decía, es una exploración de dónde estoy ubicado, ¿no es cierto? Qué cualidades o atributos son los que yo más utilizo. A la izquierda, los que tienen Google Play, a la derecha, Apple Store. Les va a pedir descargarlo. En todo caso, si buscan Lumina Splash en el buscador de descargar la aplicación, también lo van a encontrar. Y por último, comentarles que en la aplicación Full, cuando yo hago este test en la aplicación Full, no solo es una aplicación, sino que tengo dos herramientas que son muy interesantes. Accedo a un coach virtual, donde yo puedo trabajar los resultados de mis cualidades, y también tengo esta aplicación en una plataforma, ¿no es cierto?, que es Journey to Composure, para trabajar exclusivamente mis cualidades bajo presión o en estrés. Me piden el QR nuevamente, ahí está nuevamente el QR por si lo quieren descargar. Si lo buscan en Apple Store o en Play Store, también bajo el nombre de Lumina Splash, lo pueden ver. Para que quienes quieran tener más información, también ahí está mi contacto por si quieren hacer más preguntas después de esto, y también las preguntas que quieran profundizar ahora en el chat. Antonio, hay una pregunta de la Claudia Barro, que a propósito, si una persona puede tener características de colores diferentes en cada estilo. Totalmente. Yo utilizo todos los colores. Yo normalmente tengo disponibles estas 24 cualidades, los 4 colores que yo estoy utilizando. Lo que pasa es que hay uno que utilizo más. Entonces, normalmente yo tiendo a utilizar, por ejemplo, en mi persona natural, yo utilizo más el amarillo. Pero en mi persona cotidiana, cuando estoy en el trabajo, utilizo más el rojo. Entonces, me voy moviendo de acuerdo a qué cualidades son las que estoy utilizando, pero esa es la gracia, que nosotros no nos encasillemos en un solo color, sino que sepamos que tenemos estos 4 colores disponibles para nuestro mejor desempeño y para nuestro mejor fit en el lugar de trabajo o el emprendimiento que estemos haciendo, ¿no es cierto?